Es tiempo de hablar de psicología. Precisamente para ello tenemos aquí a nuestro colaborador habitual, Vladimir Hernández, psicólogo clínico y fundador del batiscafé.es. Buenos días, te vemos muy ocupado. Buenos días, Inma, buenos días, Patrick, buenos días, Iberoamérica, buenos días a todos. Sí, ocupado porque el tema de hoy es un tema, como casi todos los que ustedes proponen, como casi todos, sí, un tema Emma que la da... ha propuesto de la nada, sí, apareció sí, de sí, repente. sí. Es un tema que da muchísimo juego y es un tema que trae de cabeza a muchos especialistas porque es una realidad emocional, física, en diferentes niveles que la psicología trata y ya veremos cómo trata. Pero bueno, yo les voy a dar el honor a ustedes. Sí, porque parece que estamos hablando de un enigma, de un tema enigmático. Que introduzcan el tema, sí. ¿Qué nos pasa con ese sentimiento de la pérdida? ¿Tenemos miedo a perder algo? Yo he tenido miedo esta mañana. He perdido a Emma durante un rato, he tenido mucho miedo, entonces vamos a tratar de saber por qué tenemos tanto miedo. ¿Te sientes inseguro sin mí, Patrick? Muy inseguro. ¿Nos provoca inseguridad la pérdida? Sí, sí, sí. Mira, cuando hay pérdida, voy a hablar en términos técnicos y no estrictos de la palabra, ¿de acuerdo? Para que no se me malinterprete. Cuando uno pierde algo es porque algo ha tenido, ¿sí? Claro, efectivamente, parece muy obvio, pero es como la forma más rápida de encontrar la llave del problema, ¿sí? Hay que recordar que una posesión o tener algo no deja de ser una extensión de uno mismo. Es decir, cuando vos tenés algo que te gusta, ya sea material, ya sea una persona, una relación, una vivencia, es tuyo, es parte de ti, porque al mismo tiempo es una expresión espiritual de ti. No sé si me voy explicando. ¿Sí? O sea, tú te haces de cosas que te gustan. Te define la moda, o estaban hablando de moda hace un ratito, la moda te define, las cosas que tenés en tu casa, los gustos, las preferencias, la tecnología, las parejas, las relaciones, eso es parte de ti. Hace mucho tiempo yo vi una película en la que decía, si querés conocer a alguien, vete a su basura, a revisar la bolsa de la basura. Y es curioso porque... Acabamos hablando de cine. Claro, claro, sí, sí. Y hablaremos un poquito más adelante de cine para que miren cómo lleva esto. Si vos vas a la bolsa de basura de la gente y la revisás, te vas a dar cuenta cómo vive y de qué vive. ¿Sí me explico? Igual Entonces, te llevas alguna otra sorpresa de todas sí, formas. puede ser, seguramente. Puede ser. Mejor, esto es una sugerencia no terapéutica, no psicológica. No lo Es Chicos, más bien, esto no lo hagáis en casa. Más bien No cinematográfica. rebusquen en la basura, señores. Por lo menos no en presencia, no en ausencia de adultos. Entonces, cuando uno pierde, o sea, ¿qué es una pérdida? Es la ausencia, el alejamiento o sencillamente la disminución de algo que uno tiene o quiere. Y cuando eso ocurre, se mueven los cimientos seguramente más profundos de las emociones humanas. ¿Sí? Es decir, normalmente cuando sugeriste el tema, lo más fácil que pueda suceder es que la gente lo asocie al tema de la muerte, al tema del duelo por la muerte. Pero hay otros tipos de pérdidas que nos supone la separación de una relación, la pérdida de un objeto que hay muchas cosas que uno tiene que valor económico no tienen un valor emocional, fotografías. Pero ¿cómo podemos tener miedo a la pérdida antes incluso de perder esa cosa persona? Porque es... ¿Fobia quizá? No, date cuenta que lo que es extensible a tu forma de ser, a tu persona, está fuera de ti al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Es decir, tú respondes por ti y tus huesecitos, por lo que tienes a mano. ¿Qué es lo que más a mano tienes? Tú. Tú eres tú, tu espíritu, tu psicología, tu físico. Pero lo que está alrededor tuyo, que es tuyo, o que tú crees que te pertenece, no depende de ti exactamente. ¿Sí? Este tema que estamos escuchando, por ejemplo, que Patrick ha puesto... Yo estaba diciendo, ¿está sonando Lost? Sí, efectivamente. Yo ahí está, sí. Efectivamente. Viene al pelo a propósito del cine, porque la película, una de las cosas que narra es las fases por las que sucede el tema de la pérdida, el tema del duelo. ¿Sí? Entonces, es una película que a mí, desde el punto de vista psicológico, está muy bien traído al cine, porque quien la produjo, quien la dirigió, la gente que hizo todo, la fotografía, el argumento, los guiones, algo sabía de psicología, algo sabía de psicología y se nota en la película, porque es una evolución hasta el final. No reventaré la película para quien no la ha visto, pero al final... Que sea poca gente. A esta altura yo creo que muy poquita gente no la ha visto, ¿no?
pero al final es la culminación de cómo se llevan esas etapas del duelo. Entonces, Pero eso no es algo cultural, por ejemplo, porque hay otras culturas en las que la El muerte proceso se es celebra como diferente. una fiesta, ¿no? Claro, Y por se va al supuesto. Ganges, al río Ganges, y bueno, todo es un poco diferente, ¿no? Y no hay ese sentimiento de le pierdo, sino que estará mejor donde esté. lo que pierdes, te duele lo que pierdes porque has aprendido a quererlo. Es decir, la base de las emociones y los sentimientos, como dijimos muchas veces, no solamente viene adquirido biológica en el ADN, en el mapa nuestro, sino también que estás enseñado. Estás enseñado, por ejemplo, a querer a tus abuelos. Te enseñan, bueno, en general, bueno, en el sentido más normalito de la palabra, ¿no? Te enseñan a querer a tus abuelos, estás enseñado a ser fiel con tu pareja, estás enseñado a respetar a tus padres, y cuando esas pérdidas ocurren de personas, de seres queridos, se te rompe el vínculo emocional, los sentimientos que ha generado tu relación con esa persona. Por tanto y demás, cuando eso ocurre hay una respuesta del organismo. El organismo se quiebra, se rompe, se parte en dos, literalmente, se parte en dos porque esa afección, ese sentimiento emocional que tiene alguien hacia otra persona, ya no es posible. Si alguien es objeto de una emoción, si alguien es objeto de un sentimiento y no está, ¿a dónde se va? Como decía el poeta, ¿dónde se van los sentimiento? besos perdidos que te mando? Y no, ¿sí? ¿Dónde están? Entonces, hasta que uno aprende a vivir con eso, como fue el caso de Demi Moore en su En Gol. lanzamiento al estrellato en la película, hasta que uno aprende a vivir con esas cosas, o sea, una reacción, Emma, Patrick y todos los que nos están viendo, es una reacción emocional bestial, o sea, es durísima. Te mueve los cimientos, te lo cambia todo. Dicen los que saben, dicen los especialistas, que una de las pérdidas más dolorosas es la que ocurre cuando unos padres, unas madres, pierden a sus hijos. Porque no estás además no es acostumbrado, ¿no? natural. Bueno, porque no, natural. claro. Lo que tú apuntabas, porque es un asunto cultural y un asunto natural que primero se mueran los padres y las madres a los hijos. Entonces, obviamente, esa ruptura de las emociones y los sentimientos con alguien, cuando esa persona, cuando ese objeto no existe, no está, esa relación no se puede seguir cultivando, se cae en un pozo vacío de momento. Entonces el cuerpo reacciona y se instaura lo que se conoce como el duelo, que tiene diferentes etapas, desde la negación, una aceptación, hay un momento de calma aparente, cuando uno sabe que hay un duelo, pero que no es una calma, Pero no es real. no es real, no es real. Estas fases de las que nos estamos refiriendo son fases metodológicas para entender el proceso del duelo, pero en realidad se pueden ir entremezclando entre ellas, pero además pueden haber momentos de regresión en estas etapas. Hay Sí. un tirar hacia adelante, hay veces que vuelves hacia atrás. Efectivamente, por eso es importante que todas estas fases y todos estos procesos vengan acompañados de la participación de un especialista. No en todos los casos, ¿eh? No todo el mundo reacciona de la misma manera a unos eventos traumáticos, que ya explicamos la otra vez, que es un trauma. Es un hecho aislado, al margen tuyo, que te condiciona y te desestructura todo el desarrollo personológico y los hábitos que normalmente una persona realiza, A pesar de que sabemos que todo el mundo se va a morir. a pesar de que sabemos que todo Y el mundo se va a desde morir. siempre nos han educado con pautas de que todo ser vivo se va a morir. Entonces, ¿no deberíamos tenerlo un poco más...? Asumido. Me gusta esa palabra, Patrick. ¿Sí? Asumir cosas. No, ustedes se acuerdan que nosotros la semana pasada les estuvimos contando, yo hice esto así rapidito para la entrevista de hoy porque ya saben que yo soy fan de la psicología fácil, ¿no? La vida les expliqué que era como un ciclo. En la parte de arriba, nótese que he empezado el ciclo en signo positivo y nótese que el ciclo termina también en signo positivo, porque es como hay que ver la vida. Pero si se dan cuenta, hay signos positivos y negativos y obviamente todos queremos estar arriba y no nos gusta el proceso hacia abajo, es muy complicado. Y lo que sucede con el duelo es que es un proceso hacia abajo. Sí, es un proceso que va teniendo esas etapas hasta que vas tocando el fondo del que habíamos hablado en el otro programa, en la otra entrevista. Entonces, ¿por qué no se puede evitar? Porque la respuesta va a parecer muy surrealista, porque es inevitable. Porque estos ciclos emocionales existen. Porque no te puedes saltar ciclos emocionales, entonces por eso existe. Date cuenta que incluso el duelo es una respuesta biológica. No podemos no tener apego a nada. Siempre hemos recalcado que somos seres sociales y que nuestra relación con el entorno, con las personas, es una relación muy importante, con lo cual siempre vas a tener
sentimientos y apegos a las personas, a las redes, a los amigos, a las parejas, a los padres. Entonces es imposible evitar eso. O sea, ya no gustaría poder encontrar una fórmula. Para mantenernos arriba. Claro, efectivamente. Miren, recientemente se han muerto unas personalidades muy importantes en la historia. Sí, una semana bastante negra. Luctuosa, sí. Personalidades importantes y súper diversas. Desde el calado de Margaret Thatcher en el Reino Unido, Sara Montiel recientemente, una gran artista española. José Luis San Pedro el domingo de la semana pasada, y obviamente para cada uno de ellos tiene un círculo que afecta sinceramente esta relación con los demás. Hace poco escuché que nada puede tender a la perfección sin un pedacito o sin una pizca de imperfección, y nuestra vida es un ejemplo de ello. Nuestra vida no podemos aspirar a tener la fórmula. ¿Saben los alquimistas que buscaban la fórmula de convertir el carbón en oro? Y hay mucha leyenda, mucho mito, mucho cuento, mucha literatura que busca la llave de la felicidad eterna y la poción de la eterna juventud. Eso es imposible. Pero porque no puedes tener siempre un ciclo continuo de felicidad, sin infelicidad, ¿no? Porque sin esos pedacitos de infelicidad no puedes apreciar la felicidad, porque se transformaría en una rutina, entonces dejaría de ser felicidad, ¿no? Tú lo has explicado perfectamente. Tú lo has explicado perfectamente. Es decir, la propiedad, en el sentido más noble de la palabra, existe para cosas y para personas. La propiedad existe, siempre sos propietario de algo, ¿sí? Incluido de alguien. Bueno, con la crisis cada vez de menos cosas. Sí. Mira, por ejemplo, el tema de los desahucios está probado y ya está trayendo de cabezas a los especialistas, porque es un fenómeno de reciente aparición en España, por lo menos en la magnitud en la que está apareciendo, y está probado que está trayendo unos cuadros de estrés postraumático bastante difíciles. Incluso de suicidios. Por ejemplo. Claro, porque pierdes algo. Porque pierdes algo. Una necesidad básica que es un techo. Claro, seguramente en otros países en donde la posesión o la idea de tener una casa, de tener un bien inmobiliario, seguramente no tiene la fuerza que ha tenido aquí desde hace 20 años atrás o 30 años atrás. Entonces, cuando ya conseguí finalmente tener esa posesión, ese bien que trasciende lo personal, porque siempre es pensando en tus hijos, en tus nietos, sí, esa idea, cuando eso te lo rompen, te están rompiendo tus cimientos con los que culturalmente y emocionalmente te han venido criando y te han venido tratando. Entonces, estas etapas comienzan desde esa parte que dije de la negación, de la búsqueda, provoca ira, rabia, dolor, incredulidad hacia las cosas que has tenido, de fe, cuestionamientos, culpabilidad. Es un proceso que acaba finalmente, después de un acompañamiento, en una reorganización y estructuración de la personalidad que finalmente va a poner a las personas en el punto en el que estaban. ¿Cuánto margen tenemos para que esa recuperación del duelo sea normal, ¿no? Para que no nos empezamos a preocupar. Yo siempre insisto que esto depende de la escuela psicológica con la que estemos tratando, y esto es muy importante que todo el mundo lo conozca. No todas las escuelas, cuando usted vaya a un psicólogo, esté delante de un psicólogo o psicóloga, pregúntele a qué escuela psicológica pertenece y así se puede hacer una idea de cuánto tiempo puede durar el tratamiento. Por ejemplo, una de las cosas que caracteriza, por poner un ejemplo más fácil a mano ahora mismo, el psicoanálisis se caracteriza por ser una escuela psicológica de larga trayectoria en el tratamiento. ¿Es así? Históricamente ha sido así y sigue siendo así en general. Luego hay otras escuelas que son muchas más económicas. Hay especialistas, y yo lo recomiendo siempre, que busquen especialistas en terapias breves, que eso existe, que eso lo que indica es marcar el tiempo del tratamiento. Y son especialistas, son psicólogos, psicoterapeutas que nos especializamos en marcar los tiempos para que la gente conozca en cuánto tiempo se va a curar. Yo siempre hablo de cuando son situaciones traumáticas de este calado, de esta pérdida. Yo siempre hablo que la fase más dura de la respuesta biológica y emocional de las personas dura aproximadamente 3 meses, unos 90 días aproximadamente. A partir de 90 días tienen que empezar a remontar. Eso es, te estoy hablando de la fase más crítica, en la que obviamente en este tiempo de 3 meses presenta al menos una de las 2 fases de las que hemos hablado.
Es decir, la conmoción emocional y física del organismo tiene que presentarse en este momento, porque es el momento más crítico, donde se necesita un acompañamiento. La gente, fíjense que en este momento las personas no necesitan, digamos, psicológicamente nada. Fíjense qué curioso. Y cuando perdemos a personalidades del ámbito público, es decir, por ejemplo, esta semana hemos perdido a Sara Montiel, a Margaret Thatcher, son otro tipo de personajes, ¿no? Es decir, involucran más a la afectividad de una comunidad, como Sara Montiel, a la comunidad española, Margaret Thatcher, a la comunidad británica. ¿Cómo se lleva esa pérdida para estas comunidades? Yo creo que tiene bastantes derivadas tu pregunta, porque yo hoy estaba comentando que una de las últimas cosas que regaló José Luis San Pedro a sus más fervientes seguidores, es que lo último que regaló fue su muerte, su forma de morir, su manera de morir. Entonces depende esa es una de las derivadas, en qué manera, de qué forma ocurren los acontecimientos. La segunda es a quién ha representado esta personalidad. Pero yo me he quedado en cómo les ha regalado su forma de morir. Sí, porque date cuenta que él murió el domingo de la semana pasada. Y no se supo hasta ayer. Y él le pidió a su esposa y le dejó incluso por escrito que él no quería homenajes pues como los que estamos acostumbrados a personalidades públicas. Sara Montiel, que entró por Gran Vía. Entonces él quería una cosa que hasta que ya le incineraran, él pidió que le llamaran, o sea, que lo hiciera público ya, y que si le querían homenajear, que lo hicieran posterior a que ya estuviera incinerado y descansando donde mejor estime su familia. Entonces, es una manera de morir, una forma de morir que la puso a consideración de quienes le han seguido, porque se caracterizaba por ser una persona austera, incluso hasta en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esa es una de las derivadas. La otra es que a cuánta gente, es como cuando tenés seguidores en Twitter, ¿sí? O sea, cuantos más seguidores tengas en Twitter, en el momento que dejes de tuitear, más gente te va a echar en falta, ¿sí? Entonces eso también es importante. Y por supuesto, que no lo podemos olvidar, es cómo has vivido esas últimas etapas de la vida. Porque recuerden que la vida es así de injusta, y la vida al final, tus seguidores, tus fans, la gente que te ha visto, que te ha querido, pues juzga sobre todo los hechos, más que a la persona. Porque no sirve de nada pensar, por ejemplo, que alguien es muy bueno si no lo ha demostrado. Entonces, esas tres derivadas del fenómeno de la muerte, pues causan más o menos impacto. Y por supuesto, las personas que están alrededor de esa muerte, todos los actos o los gestos que provoquen para que las personas que te han querido los puedan vivir, eso ayuda. De hecho, los especialistas, los grandes especialistas en el tema del duelo recomiendan que una de las cosas que puedes hacer para ayudarte a superar tu pérdida es participar en diferentes actos y en diferentes ceremonias que se originen. ¿Eso cómo te ayuda? ¿Reconfortándote un poco por dentro? No, te ayuda a poner los pies sobre la tierra y darte cuenta que lo que ha sucedido es inevitable. ¿Qué ha pasado? Y lo más difícil de esto es que es inevitable, no tiene marcha atrás. Y entonces, como siempre no nos creemos que somos tan vulnerables, y somos de vulnerables, muy vulnerables. Entonces, cuando la vida, la realidad, nos da una bofetada de actualidad y de realidad, nos duele. O sea, cuando tú recibes un golpe físico de algo, puedes llorar en silencio. Eso que hacen los niños, que se quedan llorando sin responder, es el primer impacto que recibes de una noticia como esta. ¿Que es malo reprimir las lágrimas? Sí. Sí, porque como es imposible, si no las sacas ahora, las vas a sacar en otro momento, y entonces tienes que, cuando las saques, las vas a multiplicar por 2, por lo que no hiciste y por lo que te está ocurriendo. Es imposible reprimir las lágrimas. Entonces, Vladimir, un poco como para concluir las reflexiones, sí. ¿qué debe hacer una persona para superar la pérdida de algo, de un objeto importante, de un objeto con un valor añadido, de una persona, de una relación que se acaba? Yo acabo de terminar un proceso de recuperación emocional con una paciente, mujer adulta, que acaba de perder a su papá, y como lo tengo tan fresquito, te lo voy a contar rapidito. Lo primero que hay que hacer es, como ya sabemos que es inevitable que la persona sabe que ha perdido a su ser querido, ¿sí? Hay que concentrarse en recordarle. Yo siempre creo que en la medida que te vas acercando a lo que te duele, en esa medida te vas alejando del dolor al mismo tiempo. Y es una técnica, ¿no? Sí, es una técnica que funciona mucho. Porque normalmente, cuando estoy hablando de muerte, pero puedo hablar de cualquier otra cosa, normal es que te digan distráete, sale por ahí, piensa en otra cosa.
hay que acercarse, hay que llorar, hay que ponerse triste. Hay que enfrentarse a los problemas, entonces, ¿no? Hay que llorar, hay que sentir. Pero, Los por ejemplo, problemas, cuando una relación se acaba, ¿sí? ¿cómo es acercarse al problema? ¿Cómo? ¿Seguir hablando del problema, es decir, de la relación que se ha acabado? Yo siempre, para explicarme bien, yo creo que cuantas más veces te pongas triste por las cosas que te duelen, es mejor. ¿Sí? Es decir, De ahí viene la frase de no lloro más porque no me quedan lágrimas. llora todo lo que quieras, ponte triste todo lo que quieras. Cuando alguien te ha dejado por la razón que sea, ¿sí? Y estás triste, esa primera etapa dura, dolorosa, desgarradora, que altera toda tu vida, es normal, es absolutamente normal. Y eso hay que hacerlo. No hay que hacer nada, hay que dejarse llorar, hay que procurar el llanto, hay que pensar a esa persona, hay que revivir esos momentos. Eso es bueno, eso es normal, porque eso está provocando una tristeza y un llanto y una expresión emocional que va a catalizar ese proceso negativo del cual después inevitablemente también vas a remontar. Y en el caso de las pérdidas pasa exactamente lo mismo. Ojo, una recomendación, no se automediquen nunca ante una tristeza o un problema de este tipo, que hay mucha tendencia a automedicarse. Pero ¿sí? con esta tristeza y tanta lágrima y tanto enfrentarse pero- al problema, ¿cómo puedes conseguir llevar tu vida cotidiana o tratar de remontar y tratar de volver a tu vida cotidiana con toda la normalidad que puedas? Es que no la vas a llevar con normalidad. Y en eso hay que insistir mucho. O sea, cuando algo que normalmente, date cuenta que el cerebro reacciona por hábitos, siempre lo hemos dicho. Normalmente la mayoría de las cosas funcionan por hábitos. Y entonces cuando algo pasa, inevitable, de manera inesperada, ese hábito se rompe. Con lo cual es difícil que lleves una vida normal. ¿Y cómo consigues entonces incorporarte al trabajo 2 o 3 días más tarde? Eso es un problema. Entre ¿sabes? Eso es un problema que nos trae, claro, ese es un problema que nos trae de cabeza. O sea, no te vas a incorporar de forma normal. Te tienes que incorporar porque otras cosas ajenas a la psicología lo exigen, claro. Porque la vida tiene que seguir. Efectivamente. Básicamente. O sea, nosotros, mi trabajo no va más, o sea, yo no puedo hablar con el jefe de alguien que ha perdido algo para que entienda, eso no puede pasar. O sea, hay cosas que la vida tiene planteada al margen de la psicología que nosotros no podemos resolver. O sea, que sería bueno esperar un tiempo. Antes si- de ¿De reincorporarse. cuánto tiempo más o menos estamos si hablando? puedes, sí. ¿Una semana? Si ¿Dos? puedes, sí, un par de semanas, sí. Si puedes alterar tu vida, si estamos hablando del trabajo, si puedes, es que es inevitable. A veces eso no se Para puede reposar, cambiar. ¿no? Un poco. Sí, sí. Como mínimo una semana. Pero si puedes 15 días, quedarte en casa, te iba a decir sin ducharte, sin comer, cosa que es normal que necesites o quieras hacer. No ducharte, no comer, no dormir, eso es normal. Entonces, insisto, cuando esto está siendo ya grave, hay que buscar ayuda. A veces esto pasa y al cabo de 15 días remontamos, pero si no hay que buscar ayuda. Pero parece un poco contradictorio, ¿no?, lo que estamos acostumbrados que decías antes, el vete al trabajo, olvídate un poco de las cosas, desconecta de este drama. Sí, ese es el consejo que dan los que tienen buena voluntad, pero no saben, que no es lo mismo. Vos puedes tener muy buenos amigos que quieran ayudarte incondicionalmente, pero no lo saben. Entonces no te están haciendo algo malo, te están contando lo que ellos creen que te Lo que puede ellos creen ayudar. que es bueno, pero... Pero eso aparte no es bueno porque es imposible. ¿Sí? Insisto, yo lo he explicado en etapas, el tema del duelo, pero como todo se mezcla y está, ya es que no eres tú. Cuando tienes una reacción biológica y física ante una pérdida, déjate ser tú, y es normal que no seas tú. Entonces esa transformación a tu yo inicial es un proceso que lleva tiempo. La pérdida es irreparable y reaccionar ante esa pérdida es, entre otras cosas, lleva tiempo. Pues Vladimir, con esta reflexión tan dura, tan de tener que asumir que efectivamente las cosas pasan y tener que superarlas, haciendo pues eso, ¿no? Enfrentarte a los problemas, asumiendo que la realidad es lo que es. Emma se ha quedado un poco contrapuesta, Sí. acaba de llegar y encima esta entrevista pues ya se ha quedado descolocada. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí, para hablar de este tema tan difícil, y esperemos que la semana que viene te volvamos a tener por aquí, hablando de algo a lo mejor más positivo para no tener a Emma tan de capa caída. Para remontar a Para Emma, remontar. vamos a remontarle así. ¿Qué es este? 2 semanas tranquila. Sí. De nuevo, muchas gracias por estar con A nosotros. ustedes, a ustedes. Y nosotros ahora sí que nos vamos a Nos publicidad. vamos a publicidad y a la vuelta a literatura. Hasta Hasta ahora ahora. mismo. Over the rainbow, way
sing a lullaby.